Muy bien, me alegra poderles ver en este día y poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 12. Muy bien. Hace algunos años tuve la oportunidad de visitar con mi familia en Honduras, mi país natal, y bueno, uno se acostumbra a ver las cosas cuando uno vive allá, pero cuando uno regresa, uno comienza a apreciar mucho más las cosas que uno tiene aún allá. Así que una de las cosas que yo pude apreciar fue yendo a un lugar que se llama Valle de Ángeles. Era mientras uno está bajando hacia el valle, curva tras curva, uno puede ver las montañas hacia arriba y cómo se levantan bien bonitas, llenas de pinos y muy grandes. Y antes de venir a otro lugar y vivir en otro país, yo no podía apreciar eso. Lo que estaba pasando era que uno se acostumbra a ver las cosas. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó la atención acerca de Birmingham, aquí donde nosotros vivimos, fue yendo hacia Chelsea por la calle 280 y ver todas aquellas casas en la parte de arriba, qué bonito se ven. Y yo decía, qué privilegio tiene esa gente de poder vivir ahí. Y entonces, una de las cosas que más me gustó fue eso, esa montaña hacia arriba, rocosa, y ver las casitas metidas entre medio de las montañas. Y yo decía, wow, me gustaría vivir ahí. Se ha de ver muy bonita la puesta del sol. De hecho, queda exactamente opuesto a la puesta del sol. Y la razón por la cual les cuento esto, de cómo nosotros nos acostumbramos a ver las cosas y a no apreciar lo que vemos todos los días, es porque nos pasa en todas las áreas de nuestra vida. Y es necesario recordarnos a nosotros mismos de que esas son cosas buenas y bonitas. Y nos pasa con el Evangelio, nos pasa con el mensaje. Pablo les va a escribir a los filipenses en el capítulo 3 y él le dice, para mí no es problema escribirles las mismas cosas que yo les anuncié. Pablo les escribe y les dice, no es para mí problema volverles a escribir este mismo mensaje. De hecho, este es un mensaje que debe ser repetido constantemente, porque nosotros podemos perder de vista la grandeza de lo que es el mensaje del Evangelio y dejar de apreciar el Evangelio. Este es un mensaje que es digno de ser escuchado cada día. De hecho, hay personas que dicen, predícate el Evangelio cada día a ti mismo. El capítulo 3 comienza diciendo, por lo demás, hermanos, esa palabra por lo demás significa entonces, hermanos, regocíjense. Pablo sigue la misma idea que él ha venido diciendo a través de toda su carta y en el capítulo 2, versículo 18, donde él habla de regocijarse, pero ahora él les llama a regocijarse en un mensaje del cual Pablo dice, no es molestia para mí volvérselos a repetir otra vez. Y Pablo les anima a no dejar de maravillarse de lo glorioso que es este mensaje. Yo no sé si a usted le pasa, si usted viene a la iglesia y dice todos los días el pastor predicando de lo mismo, predicando del mismo Jesús, predicando acerca de lo mismo. Y es que personalmente a mí me ha pasado y digo yo, ¿será que la gente no se aburre de escuchar todos los días acerca de que, bueno, Jesús murió en la cruz, Jesús perdonó tus pecados, Jesús te da esperanza? Y la realidad es que puede pasarnos a nosotros. Podemos dejar de admirar la grandeza del Evangelio. Pero la vida de Pablo, hermanos, transpiraba ese mensaje y debemos de nosotros anhelar eso. Salía en sus conversaciones, las escribía en sus cartas, lo vivía en sus vidas. Es un mensaje que él no se cansaba de repetir. Probablemente Pablo se refiere aquí cuando él dice, no me canso de repetirles lo que yo ya les anuncié. Pablo se está acordando del día en que él les anunció el Evangelio. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo en Hechos capítulo 16 se encuentra en la ciudad de Filipo y le anuncia ahí a una mujer que se llamaba Lidia y a otra mujer que era esclava y a otro hombre que era el carcelero. A ellos les predicó el Evangelio. Ahora Pablo les está mandando esta carta y lo mismo que él les habló en persona cuando les predicó por primera vez el mensaje, Pablo les dice,
no es para mí problema, hermanos, volverles a escribir lo mismo que yo les hablé cuando les vi en persona por primera vez, cuando ustedes recibieron el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 y 3, resume este mensaje y pasa lo mismo. Pablo un día predicó a la gente de Corinto, luego se fue, luego le mandó una carta a la gente y les escribe este mensaje. Entonces Pablo sigue un patrón. Él predica el Evangelio cuando está presente con la gente y luego en sus cartas le vuelve a recordar el mensaje que él les escribió. Entonces, 1 Corintios 15, 1 y el 3 dice: ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron y en el cual también están firmes. Y luego él dice, ¿cuál es el mensaje? Versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ese es el mismo patrón que Pablo sigue. Primero les habla un mensaje en persona y luego les escribe, les manda una carta. ¿Y de qué habla? Del Evangelio. Que Cristo Jesús vino, vivió una vida perfecta, luego fue a la cruz, fue sepultado, pero no se quedó ahí, sino que resucitó. Esto, hermanos, nos debería de quitar la carga cuando nosotros pensamos, ¿qué hago con una persona que quiero discipular? ¿Qué hago con un grupo pequeño el cual yo quiero empezar? ¿Qué hago con personas que conozco y quiero hablarles acerca del mensaje que yo profeso? Entonces, ¿cuál es la respuesta? No es problema, no debería ser problema para nosotros hablar de las mismas cosas. Hablar de que Cristo Jesús es la solución. Hablemos del Evangelio, hablemos qué significa su muerte. Hablemos qué significa la muerte de Cristo para nosotros. ¿Qué significa el sufrimiento de Cristo? ¿Qué significa el sufrimiento de Cristo para nosotros? Hablemos qué significa la resurrección. ¿Cuáles implicaciones tiene de que Cristo haya resucitado? Las implicaciones son enormes. Y pudiéramos seguir y seguir con el mensaje. Y Pablo dice, no me es molesto repetir y repetir la misma cosa, porque su vida entera gira alrededor de este mensaje. Hermanos, la iglesia puede cambiar sus estrategias, las metodologías. De hecho, vamos a cambiar el lugar donde nosotros nos reunimos. Hay necesidad de hacer cambios muchas veces, pero una cosa no puede cambiar en nosotros. De hecho, esto es algo que ustedes deben tener en mente, porque si un día alguien de los que dirige aquí no está, la centralidad que debe haber en esta iglesia es el mensaje del Evangelio siendo predicado. Y usted debe pelear por eso. En el momento que usted mire algo que se salga de lo que nosotros hemos creído, usted debe alzar su voz por ese mensaje. La centralidad de Cristo en nuestras reuniones, en nuestras canciones, en nuestras conversaciones, eso debe ser algo central en nuestra vida. Pablo nos habla de la centralidad de este mensaje, pero él les da una advertencia, porque sabe de que este mensaje es un mensaje que hay que llevarlo, pero también un mensaje que hay que cuidarlo. Pablo les da una advertencia de los malos obreros en el versículo 2. Lea conmigo el versículo 2 del capítulo 3. Dice, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Si Pablo hubiera puesto eso en Facebook, hermanos, le hubieran cerrado el Facebook, ¿verdad? Pero como lo mandó en una carta, no había manera de callarlo. Y lo que él dice es, Pablo les llama a ellos de tener cuidado de los malos obreros, de los que son falsos, enemigos de la cruz. Dice, versículo 2, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la mala circuncisión, dice Pablo. Hermano, si usted tiene perritos en su casa, son algo súper cute ahora, en esta sociedad de ahora. Pero Pablo, en ese tiempo, los perros eran lo más asqueroso y detestable. Es como que usted tuviera un cerdo sucio dentro de su casa como mascota ahora. Así era como la gente veía a los perros y dice, eso disgusta. Esas personas que traen ese mensaje son enemigos de nosotros, huelen mal.
Entonces, esas son las características de esas personas. Tergiversan el mensaje. Entonces, habían muchos que se hacían llamar cristianos y realmente ellos no confiaban en Cristo para salvación. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, los creyentes judíos, por ejemplo, ellos decían, nosotros aceptamos el mensaje de Cristo. Jesús es el Mesías. Pero ¿qué otra cosa decían? Pero para que ustedes lleguen a ser salvos, tienen que circuncidarse. Entonces, ellos le estaban poniendo cosas extras al mensaje. O sea que, en otras palabras, la circuncisión completa la obra de Cristo, decían eso. Y entonces Pablo les dice, no, ustedes están confiando en una seguridad falsa, les dice. Una circuncisión falsa en sus vidas. Únicamente Cristo los puede salvar. Los judíos decían, circuncisión más la ley, más Cristo, igual a salvación. Pablo lo que le estaba diciendo es, todo aquel que no cumple esta regla es un mal obrero y es como un perro, no cae bien, huele mal ante nosotros, no es nuestro amigo. Y no le parece que se parece mucho ahora, ¿verdad? Por eso hay muchas denominaciones que cuando usted habla en la superficie parece que fueran como nosotros. Hablan de Cristo, Cristo es un gran hombre, Cristo hizo esto, hizo milagros. Pero cuando usted va al centro, la centralidad del Evangelio, y usted le hace la pregunta, ¿es Cristo Dios? ¿Es Cristo eterno? ¿Ha Cristo tenido la gloria por todos los siglos siempre? Ahí ellos difieren de nosotros. Dicen, no, Jesucristo es, dicen, la creación más bonita que Dios pudo haber hecho. Entonces un día Jesucristo vino, fue creado por Dios. Entonces Jesús no puede ser Dios. Y si Jesús no puede ser Dios, nosotros no podemos confiar en alguien que no puede ser Dios, que no es todopoderoso, que no es eterno. Entonces eso es lo que estaba pasando. Ellos están diciendo, Cristo es bueno, pero no es suficiente. Hay que agregarle algo más. Entonces, los líderes de la iglesia en sus comienzos, entre ellos Pablo, Bernabé, Santiago y Pedro, negaron esto. Negaron un evangelio contrario a un evangelio de gracia. Y afirmaron que la salvación viene solamente por Cristo y nada más. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 15? La reunión que hubo ahí, el primer concilio de la iglesia. Y ellos llegaron a la conclusión, no es necesario decirle a los gentiles que ellos tienen que circuncidarse, ellos pueden ser salvos solamente por creer, no les vamos a obligar. Luego, más adelante en la historia de la iglesia, en el año 300 hubo otro concilio. Y en el año 400 otro concilio. Y lo que se ha tratado de establecer es que la salvación viene por Cristo y nada más. Entonces la iglesia ha tenido esas presiones a través del tiempo de que la salvación viene por Cristo más algo. De hecho, cuando usted escucha la fe católica, por ejemplo, dice usted tiene que bautizarse cuando era pequeño, hacer primera comunión, tiene que hacer todos los sacramentos para que usted pueda ser salvo. ¿Qué está diciendo eso? Que Cristo no es suficiente, que nosotros tenemos que hacer algo. Y cuando nosotros, hermanos, ponemos a la salvación de Cristo algo más, lo que estamos haciendo es que nosotros nos sentimos que nosotros hemos ganado la salvación por nosotros mismos. Y eso le quita la gloria a Cristo. Y nos permite a nosotros confiar en una salvación que al final no es real. Entonces es algo serio, hermanos, porque cuando confiamos en Cristo y algo más, ese algo más no es algo que nos va a salvar a nosotros. Entonces, se parecen mucho a algunas doctrinas que nosotros tenemos ahora. Entonces, muchos dicen Cristo es el Salvador, pero ¿qué hay que hacer también? Hay que bautizarse, dicen. De hecho, en muchas denominaciones parecidas a los nuestros cristianos, dicen eso. Hay que bautizarse. La salvación es por Cristo, pero también hay que bautizar a los niños, dicen otros. Otros dicen la salvación es del Señor, pero tienes que cumplir los mandamientos, ¿verdad? La salvación más los sacramentos es lo que nos va a dar entrada al cielo.
Hay personas que han entrado a mi apartamento o han tocado a mi apartamento y me han dicho, queremos compartirte un mensaje. Y cuando yo lo escucho, se escucha idéntico, hermanos. Casi que me convencen. Pero cuando uno ahonda en lo que ellos creen, no es lo mismo. Entonces, son esas pequeñas discrepancias lo que Satanás utiliza y lo que él ama. Porque él dice, está confiando en todo esto más Cristo. Entonces Cristo queda a un lado un poco y la gloria no se la lleva Cristo. Y Satanás está alegre cuando la gloria no la tiene Cristo. Cristo es merecedor de toda nuestra gloria y cuando nosotros confiamos en algo que no es la salvación solamente a través de Cristo Jesús, hermanos, eso es pecado y no le estamos dando la gloria que Él merece. Tony Merida dice, el diablo quiere destruir la confianza de la gente en la maravillosa y suficiente obra de Cristo Jesús. Él no va a venir y va a entrar mandándonos un terremoto o mandándonos cosas, desastres naturales. Él se mete y tergiversa la verdad. Y con eso Él está feliz. Entonces Pablo alerta a los filipenses y va a dar una lista de las cosas que un creyente verdadero no puede confiar. Las cosas en que un creyente no puede confiar. Y Pablo lo va a decir con su propia vida. Dice, esto era en lo que antes yo confiaba y ahora esto para mí es basura. Y eso es fuerte porque cuando a nosotros nos tocan algo que para nosotros ayuda a la salvación y nos dicen eso es basura, nos toca nuestro ego, ¿no? Por ejemplo, personas que dicen toda la vida fui cristiano. Nunca he hecho ningún pecado malo digno de cárcel. Siempre he sido bueno. La salvación me la merezco. De hecho, yo no sé cuando usted habla con las personas, pero más del 90% de las personas con las cuales yo hablo, y yo les pregunto, si Dios te preguntara por qué te dejaría entrar al cielo, ¿qué le dirías? Ellos dicen, es que yo me porté bien. Entonces, ¿en qué están confiando ellos? En sus propias obras. Entonces Pablo va a decir las cosas en las cuales él confiaba antes y que ahora él las toma por basura. Y son cosas, hermanos, que en ese tiempo iba a causar un boom para la gente. Entonces Pablo dice, no pongas tu confianza en los rituales, no pongas tu confianza en tu etnicidad, no pongas tu confianza en tu rango dentro de la iglesia, no pongas tu confianza en tu tradición, no pongas tu confianza en el cumplimiento de la ley. No pongas tu confianza en lo que te apasiona, no pongas tu confianza en la ley. Entonces, miremos cercanamente qué es lo que significa esto. Versículo 4. ¿Qué dice Pablo ahí? En el versículo 4. Él está poniendo su propia vida. Y dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Entonces, Pablo dice, yo confiaba en los rituales. Si algún otro tenía confianza en la carne, dice Pablo, yo mucho más. Y luego él nos va a decir, versículo 5, circuncidado al 8º día de nacido. Dice, circuncidado al 8 días de nacer del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Entonces, Pablo, hermanos, no es un convertido al judaísmo. Él nació en el judaísmo. A los 8 días se hizo esa ceremonia que tenía que hacerse a todos los que habían nacido en el pueblo judío. Así que él se sentía orgulloso de haber nacido. Y entonces, ese es el ritual más famoso e importante de la fe judía. Y dice, yo lo tengo, dice Pablo. Pero ¿qué más tenía Pablo? Su etnicidad y su rango. Mire, Pablo dice en el versículo 5, no solo soy israelita, dice, pero entre los israelitas yo soy de la tribu más prestigiosa, de la tribu de Benjamín. Esa fue la tribu, hermanos, que cuando se conquistó la tierra se le dio a vivir la capital, el lugar más preciado, a donde estaba el templo. Y Pablo dice, yo era de la tribu de Benjamín, la capital de Israel, descendiente biológico de Abraham, dice Pablo. Imagínense, para un judío decir eso.
Y dice luego acerca de mi tradición, yo soy hebreo de hebreos. Si usted habla conmigo griego, dice Pablo, yo puedo hablar perfectamente el griego, porque de ahí vengo yo. Y de entre los fariseos, dice Pablo, yo soy de los mejores. Ahora, todos tenemos un concepto malo de los fariseos, ¿no? Que los fariseos eran hipócritas, que muchas veces le decían a la gente que hiciera cosas mientras ellos no lo hacían. Pero realmente, hermanos, los fariseos, si usted lo comparaba con una persona normal, eran unas personas que guardaban todo a cabalidad. Los fariseos eran personas de que usted las miraba y eran como personas inmaculadas. O sea, personas que usted la veía y decía, wow, qué perfección, cómo vive esta persona. Entonces Pablo dice, de entre los judíos yo era fariseo de fariseos. ¿Se imagina cómo era la vida de este hombre tan perfecta? Él guardaba los mandamientos y la ley a cabalidad. Y acerca de su celo, dice ahora Pablo, yo era un extremista celoso de las tradiciones. Yo cumplía todo lo que los antepasados dijeron. Y eso se vio expresado cuando yo perseguía y mataba a los cristianos. Así que en cuanto a la obediencia a la ley, dice, nadie podía decirle que Pablo estaba fallando en algo porque él era meticuloso en su obediencia. La razón por la cual Jesús les dijo hipócritas a los fariseos no es porque ellos no hacían o no vivían de una manera tan pura, sino porque ellos confiaban más en sus obras que en la obra de Cristo Jesús. Así que si nosotros nos imaginamos una persona perfecta, Pablo en el día de hoy sería como una persona que viene de una generación de familias que han hecho las cosas bien, que no han robado, que han ganado muchas cosas por su propio esfuerzo. Quizás podría ser un hijo de pastor, un muchacho que nunca le ha faltado el respeto a nadie, una persona que ha vivido un historial súper bueno. No hay nadie, todo el mundo diría, Pablo es un joven ideal. Perfecto, un hijo obediente, un hijo que no es malcriado. Él es un buen estudiante, lleva las mejores notas en la escuela, tiene un buen conocimiento intelectual, es celoso por evangelizar, él cumple las demandas de la iglesia, está en todos los cultos, es un misionero por excelencia. Si Pablo hubiera nacido ahora. Pero observe lo que Pablo dice en el versículo 7, dice, pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que me hacía a mí sentirme bueno, dice Pablo, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo Jesús. Dice el versículo 8, y estimo aún como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Todo eso, aunque eran cosas buenas, dice Pablo, es basura en comparación con la salvación que Cristo me ha dado y el valor de conocer a Cristo Jesús. Y cuando la palabra original dice todo lo estimo como pérdida, la palabra original dice todo lo estimo como basura. Ahora, basura en el tiempo, esta palabra tiene la idea de maloliente, algo que no se puede soportar. Para aquellos que tienen niños pequeños saben, ¿verdad? Hay un lugar donde donde se ponen los pañales sucios y se van acumulando ahí, se sacan, ¿verdad? Una vez por semana, qué sé yo. Pero cuando usted saca eso, es una cosa espantosa. Que yo di gracias a Dios por todas las máscaras de COVID que tenía, a veces me la ponía y sacaba esa cosa. Pero así, dice Pablo, todo eso es basura para mí. No, ¿qué hay de bueno ahí en esa bolsa que uno pueda recuperar para usar? No hay nada. Dice, nada de esas cosas que para mí eran ganancia sirven por el valor de conocer a Cristo. ¿Y qué es conocer a Cristo? Conocer a Cristo es confiar en su salvación, confiar en su amor, confiar en que su palabra es verdad, confiar en que su salvación es suficiente para nosotros. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, porque deberíamos ser confrontados, ¿cuáles son las cosas que traen un sentimiento de justicia en su vida cristiana? ¿Que no peca como otros?
que no tiene hijos mal portados, que nunca falla a la iglesia, que sirve en vanos ministerios, que no se viste como otros, que hace buenas obras. Ojo, que no estamos diciendo que todas esas cosas no son cosas que deberíamos perseguir, que no deberíamos perseguir. Pero en el momento que yo pongo mi confianza en eso, yo me examinaba esta semana y yo decía, han llegado momentos donde yo me siento un buen cristiano porque yo evangelizo. Yo me examinaba a mí mismo y yo decía, yo me he sentido bien. Y digo, sí, yo estoy bien con el Señor y me merezco cosas, bendiciones porque yo evangelizo. Y Pablo dice, pues eso, si tú pones tu confianza en eso, también es basura. No sirve para nada. Si tú comparas eso con la salvación, eso no sirve para la salvación. Entonces, nosotros debemos confrontarnos y llegar, hermanos, a analizarlo nosotros mismos y analizar los sistemas de creencia que nosotros tenemos y examinar la fórmula que nosotros tenemos para salvación. Y llegar a pensar, ¿estoy yo poniendo a Cristo más algo para mi salvación? Porque si yo pongo algo más, Cristo no se lleva la gloria. La pregunta es, ¿está nuestra confianza en Cristo o estamos confiando en obras y tradiciones? Pablo ha hablado de la justicia que nos salva, pero ahora habla de la justicia que sí salva. La verdadera justicia está en los versículos del 7 al 11. Vea conmigo el versículo 9. ¿En cuál justicia confía Pablo? Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Cuál es entonces lo que justifica, lo que le da salvación a Pablo? La fe que él tiene en Cristo Jesús. Entonces, la doctrina de la justificación, hermanos, nos dice, somos justificados por medio de la fe en Cristo, por medio de algo que se llama en teología la imputación. ¿Sabe qué es lo que eso significa? Que en la cruz se dieron dos transacciones tremendas. Número uno, todo mi pecado se transfirió a Cristo allí en la cruz. Todo mi pecado, todas las cosas malas, las que yo hice, las que hago, las que voy a hacer, todo se transfirió a Cristo Jesús. Él llevó sobre sus hombros mi pecado. Pero ¿cuál es la otra transacción que se hizo ahí? La otra transacción es que toda la santidad de Cristo, la vida perfecta de Cristo, se transfirió a mí. Entonces yo le doy a Cristo todo lo malo, todo mi pecado. Cristo me da a mí todo lo bueno, toda la santidad. Y ahora cuando Dios me ve a mí, me ve como una persona santa. Por eso es que nosotros hemos recibido salvación. Porque dice, nadie puede estar con Dios si no es santo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo llegar a estar con Dios solamente siendo justificado por todas esas cosas que Cristo aplica en mi vida? Toda esa bondad. Pero también por todo lo que Él se llevó de mi vida. Todo el pecado, todas las cosas malas. Entonces, por eso Cristo Jesús no vino a los 33 años y fue a la cruz. Porque Él tenía que vivir una vida perfecta para que cuando Él fuera a morir, ahora esa vida perfecta, dármela a mí, a mi vida. Por eso Pablo cuando les escribe, les dice a los santos que están allá, santos que están en Corinto. Eran un desastre los corintios, ¿no? Pero posicionalmente ellos eran santos, Dios los veía santos porque Cristo aplica su santidad en ellos por medio de lo que es la imputación. Alguien te pone un sticker ahí, te limpia. Y ahora Cristo es visto en ti. Y luego, no es que nosotros como cristianos, soy santo ya, entonces hago lo que quiero, porque como yo no pongo mi confianza en esas cosas, entonces no las hago. No, Pablo nos anima a hacerla. Dice el versículo 12, no que haya yo llegado a ser perfecto, pero sigo adelante, dice, a fin de poder alcanzar aquellos para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. ¿Qué es aquello que dice Pablo? A fin de poder alcanzar aquello
para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Lo que Pablo quiere decir aquí es, ya fui alcanzado por Cristo Jesús, ya recibí santidad. ¿Ahora qué hago? Ahora la persigo. Trato yo de ser como Cristo, de ser perfecto, de ser hallado en Él, con las obras que Él preparó de antemano para que yo las viviera. Entonces, uno de los problemas que tenemos con la gente que no entiende nuestra doctrina, nuestra manera de vivir, es que ellos piensan de que como nosotros decimos que Cristo ya lo pagó todo, en nuestra mente está el vivir como queremos. Y no es así en la vida cristiana. Porque más bien nosotros perseguimos la perfección. Como Pablo dice, yo persigo aquello, ¿verdad? Para lo cual yo fui alcanzado por Cristo Jesús. Yo ya soy santo, ahora persigo. Y trato de ser como Cristo. Entonces, es como que nos dijeran, tú ya tienes un título, solo perfecciona las habilidades. Santo ya eres, así que perfecciónate. Cristo no solamente no ha logrado a través de la cruz la perfección en nosotros, sino que Él nos da el poder para poder vivir vidas santas. Entonces, a manera de conclusión, sería bueno pensar en nosotros en qué cosas estamos confiando, ¿no? Porque cuando Cristo Jesús, un hombre llegó y le dijo, ¿qué puedo hacer para obtener la salvación? Cristo Jesús le dio la ley y le dijo, ¿tú conoces la ley? Hazla. Y él respondió, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Y él tenía razón, pero había una cosa en la que él confiaba mucho, en la cual él ponía su seguridad, y que era sus riquezas. Entonces Cristo Jesús le toca ahí su pierna de apoyo, ¿verdad? Y le dice, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué pasó? Se fue triste. No pudo dejar de confiar en sus riquezas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros dejemos de confiar en las cosas buenas que nosotros hacemos. ¿En qué confiamos nosotros? ¿Que nuestro matrimonio va bien? ¿Que nuestros hijos se comportan como lo esperamos? ¿Que no caemos en pecados grandes? ¿O que nadie sabe nuestros pecados? No, nosotros confiamos en el mensaje de que la salvación solamente y la justicia viene solamente a través de Cristo Jesús. Nosotros no nos agrandamos por las cosas buenas que nosotros hacemos. De hecho, cada una de las cosas buenas que nosotros hacemos es resultado de la gracia y la misericordia de Dios. Entonces dejemos de confiar en nuestros éxitos y volvámonos a la base, como Pablo lo dijo. Yo considero todo eso que era para mí orgullo como basura, para que Cristo se lleve la excelencia y la gloria. Y lo que más deseo yo es conocerle. Ser un verdadero adorador significa darle a Jesús la gloria por la salvación. Cuidémonos, hermanos, de no estar añadiendo al Evangelio rituales y reglas que nos den una seguridad falsa. Las obras no salvan, el bautismo no salva, el venir a la iglesia no salva. Y aunque todo eso es bueno y necesario para que el cristiano crezca, la salvación se basa solamente en la fe en Cristo Jesús. Así de simple. Así que procuremos, hermanos, también conocer la verdad. Porque solo conociendo la verdad podremos mantener un mensaje puro, fuera del error. Cuando escuchemos un mensaje parecido, examinémoslo para ver si es nuestro mensaje, porque puede ser que sea parecido, pero no igual. Y finalmente no nos cansemos de admirar la belleza del Evangelio. Si llevamos mucho tiempo en el Evangelio, recordemos algo, recordemos lo malos que nosotros somos, la misericordia que el Señor ha derramado en nosotros. ¿Usted se acuerda cuando Pablo estaba ahí pescando? Y luego, después de toda la noche no haber pescado nada, Cristo Jesús se acerca y le dice, tira la red para otra vez, y tírala para aquel lugar. Y Pedro dice, pero toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada, ¿y tú quieres que me vuelva a meter? Pero bueno, me voy a volver a meter, y Pedro obedece. Dice que las redes se rompían y que habían muchos peces. Imagínese cuál fuera su actitud.
Había un pastor que dijo esta semana, unos videos que estaba viendo, dije, para mí el primer pensamiento hubiese sido, Jesús, seamos socios. Tú me dices a dónde tiro la red 2 veces por semana y yo te doy la mitad de la ganancia. Pero mire cómo responde Pedro después de que ve esto y le dice, apártate de mí, porque yo soy un hombre pecador. Esa fue la respuesta de Pedro. Él no estaba admirado por los peces, él estaba admirado por la santidad de Jesús. Así debería ser nuestra actitud cada día, recordar lo pecadores que nosotros somos, lo que nosotros merecíamos, pero también recordar lo que el Señor nos ha dado, su gracia. Pecadores somos, pero Dios es un Dios justo y por su gracia Él nos da acceso a la salvación. Oremos.